Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 10 de abril del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. 10 de abril de cada año aniversario, la canción esa famosa del maestro Solano. Bueno, señores, ¿qué tenemos? Ayer se reunió el sector empresarial con las autoridades gubernamentales, con los delegados, ministro de Economía, ministro de Economía y Hacienda, Industria y el administrativo de la presidencia, o el de la presidencia me parece que fue. Hay informaciones que compartiremos con ustedes en unos instantes. Estuvieron también el presidente Fernández y el presidente de la República en una actividad de la Suprema o del Poder Judicial, mejor dicho, en Santo Domingo Este, por allá, y le preguntaron sobre las reuniones y eso. También dio respuesta al presidente Fernández y también la vamos en un momento a compartir con ustedes. Hay unas declaraciones de la Secretaría de Obras Públicas de la Fuerza del Pueblo sobre lo sucedido en las inundaciones del pasado miércoles. Hoy es viernes, jueves, ayer sí fue el miércoles, que vale la pena porque nosotros hicimos algunos señalamientos simplemente en nuestro sentido común y entendimiento, pero ellos hacen unas puntualizaciones que es bueno hacernos eco para que definitivamente llegue a donde debe llegar, que es a las autoridades correspondientes, para que no se quede en el aire y no pase nada. Sino el objetivo, cuando lo hacemos, nos hacemos eco de ello, es para que llegue el mensaje a donde tiene que llegar y se tomen los correctivos apropiados. Y se tomen en cuenta esos señalamientos, que valen la pena. Pues puede señalarse que son críticas constructivas. Bueno, básicamente eso es en el panorama local. Luego veremos otros detalles ya de economía. Y a nivel internacional, la guerra, por supuesto, todas las noticias relacionadas con ella, su impacto en los mercados, los temas relativos al derecho internacional y el cobro del peaje que está planteando Irán, que estaba en los 10 puntos de las negociaciones, que por cierto hoy empiezan en Islamabad y en Pakistán, entre las autoridades norteamericanas y los delegados iraníes, autorizados por el Consejo Supremo de Seguridad, como le llaman ellos a sus cosas allá, y todos esos detalles, las reacciones de Europa con relación al pago de los peajes, con relación a que si el Líbano está incluido en el acuerdo, que Pakistán decía que sí, Estados Unidos, Trump decía que no. El cierre temporal que ha habido del estrecho, nunca ha estado cerrado el estrecho de Hormuz para fines de banca y pool, para que lo dejemos de récord. Siempre ha tenido una apertura discrecional. Han pasado y siguen pasando y van a seguir pasando buques. Los que no estaban autorizados a pasar por ahí eran los americanos, ni los de aliados de Israel, perdón. Pero los iraníes, los que van a la India, los que hasta de Francia, de Italia, con petróleo, con GLP, con gas natural, metaneros, han estado pasando, cerealeros, buques de carga han estado pasando. Los de Irak, permiso totalmente para cruzar por ahí. O sea, siempre ha habido un paso discrecional. Para eso es que estemos contestes de lo que se está tratando aquí. Ahora, Europa y plantea que no te puede pagar peaje, no debiera, y eso viola derechos internacionales y todo eso, pero desde hasta los ataques al Líbano violan los derechos y todo lo que ha venido sucediendo. O sea que aquí hay algo que tú el libro tú no lo empiezas por la mitad, por la página 50. Usted va a leer un libro y lo empieza por el prólogo, por el principio, por la página 1. Tú lo pasas y empieza, dedicatoria, usted hasta, ok, y sigue leyendo. Usted no empieza por la mitad. Y a veces aquí hay cosas, que este está violando la ley, por el otro la está violando, y en respuesta a ello yo estoy haciendo aquello. O sea, aquí hay un menjurje, una mezcolanza de cosas, pero obviamente
Todo el mundo con las razones que esgrime y son sus razones. Son sus razones. Y bueno, para fines prácticos, el estrecho está operando ligeramente, paulatinamente. Ahorita veremos detallitos y opiniones y lo que se está involucrando. Ya Trump le dio instrucciones, como pudo haberle dado desde el principio y evitar la guerra a Netanyahu, para que negocie directamente con el Líbano y deje de estar de... Yo decía, es un loco difícil de bañar, para ponerlo en el tema coloquial, como decimos nosotros. Pero lo metió a Trump en eso, porque olvídese que fue él que lo metió en eso. Y Trump cree que va manejando, te tira la bomba y todo, pero el que lo llevó a eso fue Netanyahu, como había querido llevar a otros presidentes que se negaban a eso. De lo que Trump ahora se enorgullece. Ha metido al mundo en un lío y no tiene realmente los logros que pudiera alegar que ha tenido, Pretoria, Irán, con sobrevivir, con subsistir, con aguantar, ganaba. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver esos detalles, cómo los mercados han seguido siendo impactados, reacciones que ha habido en la Casa Blanca por las ventas, por la información privilegiada que hubo con las ventas aquella día que él anunció la suspensión por los 10 días, como cayeron los mercados, casi a corrección, más de un 10%, y hubo gente que se llenó de dinero, una declaración de la Casa Blanca advirtiendo a los funcionarios, pero eso no es tema de advertencia. Usted puede estar seguro que una vez cambie la tortilla, la correlación de fuerza existente hoy día en los Estados Unidos, ahí va a haber gente presa. Porque eso obviamente que hubo información privilegiada. Y por algo la Casa Blanca está, según New York Times, emitiendo una información a todos los funcionarios que no se aprovechen de las informaciones que tengan en sus funciones para apostar en los mercados, para comprar. Yo sé que el presidente va a dar una tregua y yo vendo todo el petróleo que yo tengo a 120 y a los 15 minutos está vendiendo. 580 millones hicieron. Y luego también ha habido otros con cada uno de los para atrás y para adelante de Trump. Y los que están ahí cercanos y todo un gobierno lleno de empresarios, de funcionarios que son empresarios todos. Ustedes saben que hay gente que está haciendo de millones y millones y miles de millones. Pero una vez cambie la correlación de fuerza, van a tener que responder con una Cámara de Representantes que no esté dominada por los demócratas, por los republicanos. Van a estar los impeachment, los juicios políticos y los sometimientos por pipa. Usted préstele atención hoy 10 de abril, que lo estoy diciendo yo aquí, y lo veremos un día de esto. Cuando llegue ese momento les recordaré. ¿Se acuerdan que yo le dije tal día tal cosa? Wait and see, como dicen en inglés. Wait and see. Esperen y verán. Bueno, entonces, eso está ahí. También ayer se conmocionó el mundo político en los Estados Unidos, porque uno de los argumentos que han esgrimido analistas y mucha gente conocedora es que en términos mercadológicos de marketing, todos esos aspavientos y líos que está haciendo Trump y que ha venido haciendo Trump a nivel internacional, que allí, que Groenlandia, que para aquí, que para allá, es para ocultar problemas internos de su economía y de su situación. Y uno de los fundamentales, y en esos días estaba súper caliente, era el tema Epstein, del pedófilo que le estaba picando, que no han tratado desde la Casa Blanca de bloquearlo, las informaciones, y acaban de quitar a la procuradora, que ayer salió, que fue reclamada para una audiencia en la Cámara de Representantes, y el Departamento de Justicia dice, no, pero ella no es fiscal general, ella no tiene por qué acudir. Sí, ella va a tener que acudir porque intuito personae, ya no es como fiscal general, es como Pam Bondi, va a tener que ir a explicar por qué violó la ley, o supuestamente por qué hizo tal cosa, por qué hizo la otra, por qué no dio las informaciones que tenía que dar. Bueno, eso había salido ayer. No sé si yo lo comenté aquí o se me pasó, pero el Departamento de Justicia había dicho que ella no tenía que ir a esa. Y los diputados le dijeron, ¿cómo que no? Es a ella que la estamos llamando aquí. No es porque ella sea o no sea fiscal general. Tiene que venir aquí a hablar inglés. Bueno,
Entonces, mucha gente ha argumentado, elucubrando, porque evidentemente son cosas son teorías, que muchas de las cosas que hace el presidente Trump las hace para ocultar, para tapar esa situación del caso Epstein. Todos los bloqueos, todos los cerraron el Congreso el año pasado en todo verano, con la representante Grijalva de Arizona, no la juramentaron para que se quedara, o al final ya no lo pudieron aguantar, cuando estaba cerrado el Congreso y el presupuesto, sin dinero y el cierre fiscal, ¿se acuerdan aquella vez? Tuvieron que juramentarla y ella inmediatamente movía la aguja en un comité y ahí se obligó a sacar la ley aquella de que tienen que dar sobre el caso Epstein, publicarla, pero el Ministerio de Justicia nunca lo ha hecho, ha estado redactando, poniendo nombres donde no van, dando a conocer cuentagotas, todas esas cosas ha habido y ella tiene que responder para eso. Entonces, desde la Casa Blanca siempre, no, que es un cuento, que eso es una cosa de los demócratas, pero son los mismos republicanos, la dura de los republicanos, de los MAGA, que ha exigido que se cumpla con las propuestas de campaña que se hicieron de dar a conocer ese expediente. Entonces, primero que lo bloquea es Trump. Entonces, se dice, hay quienes dicen que esto de la guerra, una de las razones que ¿a quién le amarga el dulce? Netanyahu le pone todo eso es lo que muchos analizan. El New York Times sacó un documento y un reportaje, cómo se oponían militares y el vicepresidente J.D. Vance, y cómo Netanyahu fue, que no lo recorta la prensa, convenció a Trump y lo metió en el tele. Bueno, pero que una de las razones de la guerra ha sido ocultar el caso Epstein. Y en estos días, ¿cuándo fueron los ataques? Fue un sábado 28 de febrero y estamos a 10 de abril, todo el mes de marzo, ya vamos por la mitad del mes de abril prácticamente. Nadie ha hablado del caso Epstein. Que si ese era uno de los objetivos, lo único es que este fue un clavo, sacó otro clavo, se quedaron los dos hundidos, porque el daño ha sido peor aún, en términos económicos, en términos de todo tipo, y de credibilidad, y de prestigio de los Estados Unidos, etcétera. Entonces, ¿qué resulta? Que ayer la Casa Blanca, la prensa, todo el mundo se quedó turulato con una rueda de prensa que ha producido la primera dama Melania Trump, porque ella está en las redes, han sacado muchas fotos de ella con Epstein, con Ghislaine Maxwell, con esas cosas, de ella, Trump y Epstein, y entonces ella ha salido a denunciar, a desmentir que ella no es tía amiga de esa persona, que ella ni esto, que las veces que se reunió fueron en ciertas fiestas y ese tipo de cosas, bueno, muchísimas, pero dio unas declaraciones en todo eso que habló, que ella no fue víctima, que ella conoció que Epstein no le presentó a Trump, muchísimas cosas. Un escándalo que tú dices, pero ¿y de dónde salió esto? Si ellos, el objetivo de la Casa Blanca, y la Casa Blanca ha negado todo esto, ha sido ocultar que no se hable de eso, que no se pierda el tiempo hablando de eso. Y desde la propia Casa Blanca, diríamos que de la Casa Blanca, porque es la alcoba presidencial, es la primera dama de los Estados Unidos, sale y pone el tema. Y la que se ha armado, porque entre las cosas que ella dice es que pide al Congreso que hay más personas involucradas y que se investiguen esa gente y que se amplíen las investigaciones. Todo lo contrario a lo que dice la Casa Blanca y por lo que ha querido propugnado el presidente Trump. O sea, hay un lío armado que usted no se puede imaginar, porque extraña que sea ella la que salga con eso y lo haya puesto. No se sabe si es una estrategia diseñada desde la Casa Blanca, si Trump sabía, si los asesores saben. Aquí hay un lío porque si era una estrategia, es una estrategia bastante complicada y dudosa, porque al decir al Congreso que está investigando los temas, que le ha exigido a la Pam Bondi, que el día anterior le estaban diciendo que tenía que ir a una audiencia con declaraciones que te acusan de perjurio, o sea, oficiales, no por prensa ni nada. Entonces hay un lío grandísimo armado con relación a eso. Entonces muchísimas cosas en el ambiente, muchísimas cosas en el panorama, pero nosotros hagamos un resumito de lo que tuvimos en el día de ayer, ¿verdad? Le decía que el presidente Fernández estaba en esa actividad, el presidente Abinader,
Le preguntaron, porque habían rumores de que la oposición no iba a participar en las negociaciones, en el acuerdo que el presidente había convocado, señalado y había designado sus ministros. Y el presidente dijo que no, que quién está hablando de eso si nosotros lo que no hemos recibido es la invitación formal. ¿Cómo vamos a rechazar algo de lo que no sabemos ni siquiera de qué se trata, de qué vamos a hablar, ni de nada? Y entonces dijo que no había recibido su partido la invitación para el diálogo. El gobierno se reunió ayer a las 5 de la tarde con el sector privado, se va a reunir. Dice, es imposible rechazar o aceptar algo que no ha sido formalizado, o sea, pero ya informaron que el miércoles sí se van a reunir, parece que le comunicaron al presidente Fernández, lo van a visitar el miércoles, y a Danilo Medina creo que esta tarde a las 5 en el PLD, sí, esta tarde con su equipo económico para presentar en lo que consistirá. Y el miércoles con el presidente Fernández. Yo creo que es importante que se reúnan los partidos, lo cortés no quita lo valiente, no se le va a quitar nada a la fuerza del pueblo, no tiene por qué. Además, esta es una crisis realmente complicada y ojalá entre los tres escenarios, que sea de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Si es de largo plazo, hasta recesión tendríamos en el mundo y sería el acabose. Pero aún sea de corto plazo, que es lo mejor que de todos los mundos para salir de este lío con este acuerdo de ahora, los impactos van a sentirse y se seguirán sintiendo durante por lo menos unos 6 meses. Yo le decía, hay analistas que dicen que ya el daño está hecho. El daño, y es verdad, en la infraestructura, en la logística, en un sinnúmero de aspectos. Bueno, entonces es importante que se reúna el liderazgo político y que todos estamos aquí y en lo que haya que apoyar al gobierno y también exigirle, como lo dijo la iglesia, como lo ha hecho el sector empresarial. Usted tiene, y los economistas que hemos ido analizando aquí, viendo las propuestas, hay de dónde coger, hay de dónde sacar. Dice el gobierno que el encuentro con el sector empresarial fue positivo. Magín dice que el gobierno no puede solo, y yo lo entiendo, pero tiene que tener la mente abierta, como le hemos dicho aquí, oír las recomendaciones y justamente de los que han pasado por crisis como estas. ¿Quiénes son? Bueno, el presidente Fernández manejó la crisis del 4 cuando Hipólito, manejamos la crisis del 8 cuando financiera, de los commodities, la crisis financiera, en definitiva, cantidad de problemas, hay experiencia. Entonces el gobierno tiene que ser abierto para oír las recomendaciones que se le hagan. Dice entonces que la reunión con el empresariado intercambiaron ideas y propuestas para cómo lograr que las expectativas de crecimiento se sostengan, se mantengan, sin penalizar la inversión, que es el problema. Dice Magín, el ministro de Hacienda, que mientras se vayan haciendo los encuentros, se irán dando a conocer las medidas anunciadas, porque prácticamente lo único que se ha hablado es de los 1.000 millones para los fertilizantes, que ya de entrada le dijimos que ni bastan, ni son suficientes, y lo importante es que se le dé antes para que no pase lo de la anterior ocasión. El objetivo es mantener la estabilidad económica, mantener la estabilidad social, no afectar a los más desprotegidos y proteger a los más vulnerables sin afectar la inversión, reasignando los gastos corrientes. Yo lo apoyo de entrada. Tratar de que el aumento de gastos en los subsidios salgan de reasignación de otros gastos. Nelson Suárez, el economista, le mostraba ahí 120 mil millones, lo leímos aquí, pensiones, viáticos, publicidad, propaganda, compensaciones, regalías, las tarjeticas, o sea, Juan Ariel, Andy y los que tenían, o sea, se han dado muchas recomendaciones. La experiencia que nosotros tuvimos en los 90, nosotros tuvimos que, yo entré al Banco Central para trabajar en un proyecto con el PNUD de las Naciones Unidas que supervisaba en cambio extranjero, se llamaba así, luego se llamó Departamento Internacional, que supervisaba los delays de los buques en los puertos. La Shell administraba refinería
mitad gobierno, pero la Shell era la que administraba, y los pagos, los barcos llegaban ahí, como no le pagábamos a tiempo, como teníamos problemas financieros y hubo una crisis en los 90 donde la gente amanecía, los carros los dejaban en las filas para estar en su puesto hasta que llegara combustible, cuando llegara, porque no estábamos pagando a tiempo, porque no pagábamos porque el precio no reflejaba los costos y el gobierno no recaudaba los recursos. Y hasta que tú no le depositabas en Nueva York, en su banco, a ese buque que estaba ahí, le daban la orden, él no descargaba. Entonces el delay que duraba, el retraso que duraba ese barco en el puerto, también se cargaba la factura. Y yo entré a trabajar en ese proyecto con un técnico de las Naciones Unidas, y ahí fue que yo entré al Banco Central. Yo venía de la Comisión Nacional de Política Energética, que es mi primer trabajo cuando yo llegué al país. Y todas esas cosas, entonces se tomó una decisión. El precio de la gasolina era 6 pesos. Se llevó a 20. Se llevó a 20. Es un 200%. Entonces, se la aumentó. Entonces el gobierno empezó a recaudar, ya entonces los precios subieron, el consumo disminuyó, pero no había escasez, se podía pagar. Entonces, esas son experiencias, las comentaba ayer en el trabajo de Andy. Estuvo el CONE, la Asociación de Industria, la Asociación de Comerciantes Industriales ASI, AIREN de la región norte, Azonahores, la Junta Agroempresarial, ACOPROVI, etcétera, etcétera. Muy bien, yo pienso que eso es importante. Yo creo que es importante y esos rumores que hubo de que la oposición no va a participar, así no se manejan las cosas de Estado. Y es una crisis grave, no se puede decir que no la creó el gobierno. Claro, el gobierno con su actitud displicente, con su boato, con su francachela, se ha puesto camisa de fuerza y tiene menos margen de operación. El 26% del pago de intereses de la deuda, que se va el 26% de los ingresos tributarios para el pago de intereses de la deuda. Le queda menos, pero pusimos y hemos detallado aquí una cantidad de partidas y es importante eso que acaban de decir el propio gobierno, Magín, que se van a reasignar gastos sin afectar el gasto de capital, que es lo que se ha venido haciendo durante 6 años. Durante 6 años este gobierno todo lo que ha hecho es recortar el gasto de capital. No se puede quejar que le digan que ha sido la menor inversión durante 70 años de gobierno alguno, habiendo manejado la mayor cantidad de recursos disponibles, más que todos, y más endeudamiento que todos. Pero, ante la situación actual, si se corrige, perfecto. Les decía yo que, por otro lado, que ya hoy debiéramos haber estado viendo, yo no sé, pero a lo mejor si usted lo ve en la calle, me lo puede informar o alguien lo ve, esas cositas que hay que hacer para corregir de que si mañana, el lunes que viene, vuelve y llueve igual, no se inunde de nuevo la ciudad en sitios que son fáciles de resolver. No hay ninguna razón para que el malecón se inunde, teniendo el mar al lado y pudiendo abrir los canales para que el agua se vaya, los muros New Jersey para que el agua pase de este lado hacia allá, ábranle un hoyo. Eso es simple, sencillo y no se va a afectar el tránsito. Con una se le hace un hoyo ahí. Son cosas simples. Bueno, le decía que hay muchas cosas que se pudieran hacer y volveremos y posiblemente venga el mes que viene y tengamos aguacero de nuevo y usted verá que se va a pasar la misma cosa. Él decía, y me da a mí que las autoridades no actuaron a tiempo. Lo hizo el ministro de Educación a las 6 de la mañana llamando, pero lo pudieron haber dicho en la madrugada, informarlo, una alerta a los colegios, a los padres, que todo el mundo le llegara la información y darlo a conocer para que cuando uno se levantara y pusiera los programas de eso de madrugada, supiera, no hay clase. No, ni yo voy a mandar a los muchachos con este diluvio, ni voy a salir tampoco. El Ministerio de Administración de Personal, cuando ya la gente estaba de camino para su trabajo, los que podían salir. O sea, yo dije ayer, y lo interpreté así, que a las autoridades le amaneció. Bueno, Fuerza del Pueblo cuestiona el manejo de las lluvias.
Habló el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Mariano Germán, y dijo que se evidenciaron fallas estructurales, tanto en infraestructura crítica como en el sistema de gestión de riesgos. Dice Mariano Germán que la línea 12 del metro, que se acaba de inaugurar, presentó problemas delicados. Filtraciones en las estaciones, oigan, una cosa nueva, caballita. Acumulación de agua en el viaducto. Y potencial riesgo eléctrico, claro, el agua y la electricidad no compaginan. Drenajes colapsados en los entornos, o sea, si el drenaje colapsó en los entornos, pues esos túneles se inundan de agua. Ahogado todo el mundo ahí. Explicó que esos elementos no pueden ser considerados aislados y son manifestaciones de falla sistémica. Es un ingeniero que está hablando, ¿eh? No es de que tapaba, de que ponerle un empañete y un cubre falta. Está hablando de falla sistémica en una infraestructura nueva, que hay que evaluar con rigor técnico aspectos en el diseño y la ejecución, y dice que el mayor nivel de preocupación, oigan esto, pues eso tiene un túnel en un pedazo, y ahí estaba el chorro de agua. El mayor nivel de preocupación se concentra en el túnel subterráneo de más de 900 metros, casi 1 kilómetro, cuya condición real no ha sido informada públicamente. ¿Usted está oyendo? Estamos jugando con fuego aquí, con este tipo de cosas. Yo no tenía esas informaciones, pero estos son ingenieros que están hablando. No están inventando, están dando datos puntuales. Igual dice la persona de evaluación de riesgo que lo sucedido responde a fallas de la prevención, la coordinación institucional y la capacidad de respuesta, porque las autoridades sabían 48 horas, 72 horas antes del fenómeno. Que es lo que yo decía, pero meteorología tiene muchísimas informaciones y ya tenemos todo el mundo radar y tiene uno internet y todas las cosas. Entonces eso es importante que se responda de manera profesional. Y hago el eco acá, lo reproduzco con fines de que llegue a donde tiene que llegar y se trate de buscar soluciones. Así como vamos a buscarle soluciones a los problemas financieros que el gobierno está convocando a los sectores políticos, empresariales, sociales, en este caso, tiene que darse respuesta a esa denuncia, porque se ve que no es un invento. No es un invento. Entonces, es importante esa información, porque el gobierno debe evaluarla, debe revisar eso, porque eso se acaba de, imagínense usted, eso se acaba de inaugurar. Eso se acaba de inaugurar. Entonces, resumiendo el otro tema que les hablaba, de lo de la guerra de Irán, están pasando algunos buques y Trump dice que Irán no está haciendo lo que tiene que hacer, no está cumpliendo lo acordado. El que está violando el acuerdo es Netanyahu, bombardeando al Líbano. Después dicen que sí estaba, que eso no estaba. Entonces, Irán no está haciendo un trabajo eficiente, muy deficiente y deshonroso, según Trump, para él, que debían desistir de inmediato de realizar cobros petroleros a través del estrecho. Pero los otros días dijo que él posiblemente iba a hacer un joint venture con Irán para cobrar, para repartirse los recursos. Son contradicciones permanentemente, aunque todo el mundo fundamentalmente está en desacuerdo de que se cobren peajes, pero Irán dice, este es el dinero para la reconstrucción de los daños que nos han ocasionado. Por eso le decía yo ahorita, cuando el libro tú lo abres por la mitad, tú no tienes el precedente y es muy difícil. Entonces, hay que ver, más le vale que no lo hagan, y si lo hacen, que deje de hacerlo inmediatamente. Un hombre que dijo los otros días que le convenía que el petróleo estuviera caro, que él no tenía que ver con el estrecho de Hormuz, que fueran los europeos a abrir sus cosas y los chinos, ahora está preocupado porque cobren impuestos allí. Se incoherencias por todos los lados. Acabó con la unión, con la OTAN, dice que a la OTAN no saben de lo que tienen, que hay que presionarlo para todo. Pero ese es Trump y esa es la manera en que se maneja. Dice la OTAN que los aliados de la OTAN no entienden nada. Sí, lo que pasa es que los aliados de la OTAN se manejan, son países democráticos que tienen que responder a su población, y una guerra impopular como la que, sin aprobación del Congreso, como la que inició Trump contra Irán, ellos no la pueden hacer en sus países.
Y además la OTAN es una organización de defensa, no ofensiva. Y usted lo que ha hecho, usted que ha ido a atacar a Irán, Irán no le ha atacado a Estados Unidos, con el pretexto del peligro inminente que lo descartó el director de contraespionaje cuando renunció. Dijo, no existía tal cosa. Tulsi Gabbard, la National Security Agency, la agencia de seguridad, también dijo que no tenían evidencia de que hubiera nada de eso. Entonces, no puede pretender, aunque Mark Rutte diga que Trump ha mostrado frustración por la negativa de sus aliados a sumarse a la coalición, porque esa no es una guerra de ellos, como ellos han dicho. Aunque Mark Rutte, el de la OTAN, el secretario, que anda siempre tratando de limpiar el polvo a Trump, diga lo que diga, porque la OTAN tiene protocolos y se maneja con protocolos. Y si Estados Unidos se está manejando como un colmado, como una pulpería, eso es problema de Estados Unidos y de Trump. El Congreso iba a pasar una ley ahora para proteger, no le llegó al hemiciclo porque fue en el comité, para restringir los poderes de Trump, y los republicanos que tienen el agua hasta aquí, ahogados por la popularidad en el suelo, por este tipo de acciones, no se atrevieron porque tienen miedo de Trump. En todo caso, instruyó a Netanyahu para que negocie con Israel, con el Líbano, para que se calme esta situación. Lo del cobro no está claro si se siguiera haciendo, si Irán dejará de cobrarlo, pero por lo que está en los puntos que presentó Irán, que fueron los que se van a negociar y discutir, aunque no todos tienen que ser aprobados, en Islamabad está contemplado esa situación. Al final del día está suspendido para algunos buques, pero no para todos, por la situación de los bombardeos de Israel al Líbano. Pero ya Trump le dio instrucciones a Netanyahu, que supongo que él podrá hacer lo que le gusta por una cosa y otra, pero no se atreverá a dañarle, porque Trump necesitaba un bajadero para salir de este atolladero que ha creado. El petróleo, el galón de gasolina está a 4,15. Ayer estaba a 4,16, 4,15, porque todavía no va a bajar porque tú cierres y porque empiecen a pasar los barcos. 250 barcos, nada más de Emiratos Árabes, están atascados en el Golfo de petroleros, tanqueros. Entonces, hablé con Bibi es Netanyahu, y va a bajarle el tono. Tenemos que ser un poco más discretos, oigan los términos. 230 barcos cargados de petróleo están esperando pasar desde los Emiratos, pero los de Irak pasan sin problema, los de Irán han pasado, los que van a la China, a la India, a Pakistán, a Turquía. Los únicos que no pueden pasar por ahí son los israelíes, ni los americanos. Entonces le están dando por dónde tienen que cruzar, porque ellos dicen que pusieron minas, hay minas y tienen que pasar por estos canales que hemos establecido, le están dando las instrucciones y tienen que ponerse de acuerdo con los militares del iraníes para coordinar el paso. Entonces, por eso hay quienes dicen que aquí fue lo que Trump siempre fue, los objetivos estratégicos, de que hay que diferenciar entre objetivos estratégicos y objetivos operativos y tácticos. Bombardear no tiene ciencia, y acabar y destruir. Tú puedes hacer lo mismo que se hizo en la Franja de Gaza, desbaratarlo total, pero eliminarte el problema, no. Tiene control, se mantiene el régimen, tiene el control del estrecho, va a cobrar un peaje hasta que digan lo contrario. Y tú no sabes siquiera dónde está el uranio, que no quiere que lo enriquezcan, que no, para las armas, no sabes cuántos misiles le quedan, no sabes, como lo dijo Pete Hegseth ayer, porque están en unos subterráneos por ahí. El único que sabe cuánto le quedan allá y si tú lo destruiste todo. ¿Y si no lo destruiste todos? ¿Y cuántos miles de drones le quedan? ¿Cuántos miles de misiles le quedan? Tú no sabes. Entonces, pero ojalá y todo esto al final del día se arregle. Todo el mundo está en contra de pagar un peaje. Y aún $2 millones para un tanquero, eso no es nada, porque un tanquero de 2 millones de barriles, $1 por barril, eso no es nada. Si tú $1 lo divides entre 42 galones, son centavos por galón. O sea que tampoco no es nada, pero viola las leyes internacionales, los acuerdos. Entonces, ayer pasó un carguero cargado de GLP que iba para la India y otro de fuel oil de Emiratos Árabes.
Pero están pasando, es lo que le digo, no es que no estén pasando, siempre han estado pasando, pero a discreción de Irán. Y a los que no están autorizados le meten un bombazo, porque esa era su carta de presentación y su manera de negociar y de discutir. Y eso es lo que está. Ojalá se llegue a un acuerdo ahora en Islamabad y el lunes tengamos tranquilidad en los mercados y vuelvan. Ayer subió de nuevo el petróleo un poco, vamos a conocer eso en unos instantes. Pero nada, cruzar los dedos y esperar que esas negociaciones fructifiquen y que el mundo vuelva a la calma. Vamos a una pausa, que esto es Economía y Mercado este viernes.